Ok, bienvenidos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a ver cómo dirigir nuestras oraciones a Dios. Amén. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre una oración que se llama la oración universal. Amén. O el Padre Nuestro. Amén. Vamos a tener como base el texto de Mateo capítulo 6. Ok, vamos a leerlo. Ok. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, ¿ok? Mateo capítulo 6, parte de este texto donde se puede encontrar en Lucas capítulo 11. Ok, entonces nos dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bien. Como vemos, el primer punto que debemos tratar y que es importante, y es lo que nos refleja primeramente esta escritura, es lo siguiente: ¿cuál es nuestra intención en el momento que estamos dirigiendo nuestras oraciones a Dios? ¿Con qué intenciones? Amén. Ese sería el primer punto. Entonces nos dice y nos aclara que si tenemos como intención en nuestra oración ser alabado por los demás, ser reconocidos por los demás, ser vistos por los demás, la Biblia nos aclara que esa oración es una oración que la califica con el calificativo de hipócrita. Entonces, amados hermanos, primero y principal, nuestra oración debe ser una oración que refleje la sinceridad, la necesidad, que refleje nuestro estado espiritual. Amén. Primero y principal, que cuando nosotros nos ponemos a orar, debe ser en agradecimiento, amén, pero también con necesidad. Y debemos de hacer una oración que sea franca, sincera, no aparentando delante de Dios lo que no somos, sino justamente abriéndonos a Dios tal y como nosotros somos. Amén. Eso es lo principal. En el momento que el creyente se doblega, se pone delante de Dios y lo hace con esta misma imagen que se refleja en el capítulo 6 de Mateo, es decir, una oración hecha en la intimidad, en lo secreto. Amén.
Cuando se realiza de esa manera, es una oración que será escuchada por Dios. Es una oración que será atendida por Dios. Es una oración, amén, que va a conmover el corazón de nuestro Padre. Gloria al Señor. Pero lo importante, lo más importante, es que comencemos nuestra oración tal y como nos dice, como nos enseña en este capítulo 6 de Mateo. Amén. Apartando de nosotros todo tipo de hipocresía. Amén. Fuera de nosotros, amados hermanos, toda palabrería y todo que quiera ser, todo lo que se quiera convertir, amén, en una oración hipócrita. Con esto quiero decir que debemos de apartar de nosotros todo reflejo que no sea el reflejo de nuestra persona. Amén. Es decir, no podemos reflejar otra cosa de lo que somos. Somos lo que somos. Amén. Y somos como somos. Gloria al Señor. Y tal y como somos, nosotros nos presentamos delante de Dios. Amén. No me puedo presentar con una imagen que no es la mía. O con un vocabulario. Con eso no quiero decir que nos dirijamos a Dios de cualquier manera. Amén. Debemos de hacerlo con toda la educación, porque es nuestro Padre que está en los cielos, no es cualquier persona a la cual vamos a dirigirnos. Debemos hacerlo con respeto, pero siendo nosotros mismos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjense cómo Jesús enseña acerca de la oración. No es que los apóstoles no supiesen cómo orar. Amén. Ellos estaban, digamos, en una educación judía. Amén, en el judaísmo. Y el judaísmo, la fe judía, comporta ya una serie de oraciones diarias que sí son repetitivas. Amén. Con eso no quiero decir que los judíos no la hagan con todo su corazón y con toda su fe, lejos de ahí, ¿verdad? Hablemos siempre con respeto hacia los demás, pero sí que se trata de oraciones más bien de tipo repetitivas. Pero lo que más acusa Jesús aquí a esas oraciones realizadas en el seno del judaísmo era que eran un tipo de oraciones que servían para que el ego de la persona creciese. Eran oraciones que se hacían más o menos de manera pública, y como dice aquí Jesús, habían llegado al punto en el cual en las plazas o las esquinas de las calles se ponían a orar para ser vistos de los demás hombres. Amén. Entonces, ese es el tipo de oración que Jesús acusa, ¿verdad? Y que quiere evitarnos a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Nos dice seguidamente la palabra de Dios una oración, un tipo de oración. Una oración que también nosotros hemos llegado a hacerla o a aprenderla de manera repetitiva. Amén. Algunas personas me preguntaban, pastor, ¿es malo si rezamos el Padre Nuestro? Digo, pues ningún mal en rezar el Padre Nuestro, en orar, repetir la oración del Padre Nuestro, porque es una oración que Jesús nos ha enseñado. Pero la cuestión no es repetir palabra por palabra como un loro las mismas palabras que Jesús nos ha enseñado, sino aprender el valor que hay detrás de esas palabras, el significado que tienen esas palabras, y es lo que yo quisiera en esta hora tratar con todos ustedes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ello poco a poco. Bien, vamos pues a la primera parte de esta oración. Amén.
no solo a aprender de memoria las palabras, amén, que no son tan difíciles de aprender, sino a aprender el significado que hay detrás de estas declaraciones. Amén. Es lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Gloria a Dios. Fíjense como curiosidad de que oraciones parecidas ya existían en la tradición judía. La oración, por ejemplo, que se llama Avinu Malkenu. Avinu Malkenu significa Padre nuestro y Rey nuestro. Amén, en hebreo. Y es una de las oraciones que todavía se reza en las sinagogas. Con lo cual, la tradición de llamar a Dios Padre no sucede con el Nuevo Testamento y la aparición de Jesucristo, sino que es un concepto que ya existe desde el Antiguo Testamento. Solo Jesús quiere señalar a sus discípulos que no se trata en sí de que aprendan palabras, sino de que aprendan significados. Amén. Gloria a Dios. Es más o menos como una persona que se empeña en aprender un idioma, aprender muchas palabras sin saber lo que significan. Va a poder hablar muchas cosas, pero en realidad si no sabe lo que significan las palabras, pues no sirve para nada. Amén. Y en la primera parte de esta enseñanza, Jesús dice, ustedes tienen que orar de esta manera, ¿vale? Y les dice, oren así. Les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La primera parte. Amén. Paso por paso. Amén. Primero el principal. Dios es llamado Padre. Amén. Dios es llamado Padre. Por lo tanto, el que ora, el creyente que suplica y que dobla su rodilla, debe considerarse como hijo. Amén. No como un extraño, sino como hijo. Gloria al Señor. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir en pocas palabras, en algo muy resumido, en frases muy resumidas, en conceptos muy resumidos, que nosotros cuando nos ponemos delante de Dios, no solamente es para recibir bendiciones, como podemos dar regalos nosotros a un conocido, pero un conocido y un hijo son cosas diferentes. Amén. A un conocido yo no lo puedo disciplinar, pero a un hijo sí. A un conocido no lo puedo corregir, pero a un hijo sí lo puedo corregir. Y cuando el creyente doblega sus rodillas delante de Dios, no solamente es para hacer peticiones a su Padre, peticiones caprichosas, sino que es para ponerse a cuentas con Dios y para ponerse al servicio de su voluntad y para ponerse a cuentas con su Padre. Amén. Gloria al Señor. El pensamiento principal es ese, que nosotros sepamos el lugar que nos corresponde desde el primer momento que entramos en la casa de Dios. Amén. Usted cuando entra en la casa de Dios no es un desconocido, es hijo. Y por lo tanto, porque es hijo, Dios puede permitirse, amén, de amonestarle, de corregirlo, de instruirlo, de amonestarlo, de disciplinarlo. Porque es padre y usted es hijo. Entonces, cuando uno hace la oración, y hay una frase que se repite mucho, que repetimos muchos, no todos son capaces de orar el Padre Nuestro. Porque para orar el Padre Nuestro se trata no de aprenderlo y repetirlo de memoria, sino de cumplirlo.
desde la primera palabra hasta la última, de realizar, es decir, de comprender qué significado tiene cada palabra, amén, y que yo esté a la medida, a la talla de poder cumplir esta oración. No todo el mundo es capaz de orar el Padre Nuestro. Los rebeldes, los que no se dejan aconsejar, los que no se dejan disciplinar, los que no se dejan corregir, ellos pueden repetir el Padre Nuestro como los loros, como las cotorras, pero realmente no es una oración que vaya a subir al cielo, porque no se consideran hijos, si no son sujetos y sometidos a la palabra de Dios. Entonces, el punto esencial es que usted se considere hijo con todo lo que conlleva ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios trae mucha bendición, pero también es una grandísima responsabilidad. Amén. Seguimos adelante. Jesús les enseña y les dice, oren de esta manera, Padre nuestro. Padre nuestro. No es solamente Padre tuyo, es Padre de todos. Y como oigo mucho, Dios no es un Padre consentidor. Dios no es un Padre consentidor. Dios no consiente a sus hijos. Amén. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, nosotros todos somos hijos de Dios y Dios no tiene hijos consentidos. Yo cumplo la palabra de Dios, usted tiene que cumplir la palabra de Dios. Usted también tiene que cumplir la palabra de Dios. No es porque, que esto conmigo no va. Dios nunca consiente a sus hijos. Dios no es un Padre consentidor. Es un Padre que nos ama y como Padre que nos ama está con la vara disciplinatoria siempre encima de nuestras costillas. Alabado sea el Señor. Seguimos y dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí nos ocupamos del lugar celeste, del hogar de Dios, de la dimensión divina. Amén. De la dimensión divina. Dios es nuestro Padre, pero nuestro Padre está en los cielos. Con eso nos está recordando, amados míos, que nuestra morada también nuestra. No es de aquí abajo de la tierra. No es aquí abajo en la tierra donde tenemos que consagrar todas nuestras energías, sino que nuestra morada se encuentra allá arriba en los cielos y es por esa morada por la que debemos de luchar. Amén. Amados hermanos, con esto no quiero decir de que debemos ser personas despreocupadas y que no debemos de proveer para lo nuestro, para nuestra casa, para nuestras necesidades. Amén. Lo que quiero tratar de decirles es de que hay una medida, hermanos, que no debemos superar. Y es de tratar de amasar y amasar y amasar, o sea, de reunir y de amontonar solamente para lo de aquí abajo, sin pensar en lo de allá arriba. Amén. Nuestro Padre es un Padre que está en los cielos. Esa es su morada. Amén. Son los lugares celestiales. Gloria al Señor. ¿Y de qué nos debemos ocupar nosotros, amados hermanos? Nosotros debemos de ocuparnos también de las cosas celestiales. Amén. Miren, cuando Jesús, de pequeñito, a la edad como de 12 años, es llevado al templo con sus padres y sus padres se despistan y durante unos días Jesús parece que está perdido, pero bueno, está con la familia. Y sus padres preocupados lo buscan, lo encuentran
y lo hallan en el templo. ¿Ah? Y la contestación de Jesús no se hace tardar, dice, yo estaba en los asuntos de mi Padre. Amén. Yo estaba en los asuntos de mi Padre. ¿Dónde tenemos que estar nosotros, hermanos? ¿Ah? ¿En qué asuntos tenemos que estar? ¿Ah? Con esto, nuevamente les vuelvo a repetir, no quiero decir que no se ocupen de sus cosas, de su trabajo, de sus quehaceres, de sus responsabilidades. Ustedes no pueden dejar sus responsabilidades como padres, como maridos. Amén. Deben de proveer los jóvenes a los padres, por ejemplo. Es su obligación. Amén. Pero, aparte de ello, amén, y como principal asunto, nosotros debemos de tomar la referencia siempre del reino de los cielos. Amén. Yo trabajo para el reino de los cielos y no debo nunca de quitar eso de mi mente. Lo principal en mi vida siempre es el reino de los cielos. Amén. Entonces, continuamos un poco más adelante. Podemos hablar muchas más horas, ¿vale? Pero vamos a hacerlo cortito, vamos a hacerlo ameno, porque es lo que interesa. Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice después algo maravilloso, pero que muchas veces se malentiende. Ya verán, dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Algunas veces me ha tocado escuchar, pues porque el creyente no ha sido bien instruido o porque le ha salido así la oración, no yo qué sé, ¿ok? Y se van a reír. Alguna vez he escuchado a un creyente que dice, bendito seas Dios. Ok. Como si el creyente tuviese el poder o la facultad de bendecir a Dios. Amén. Para nada. El creyente no tiene la facultad de poder bendecir lo que está bendito. Amén. Nosotros como creyentes no tenemos la facultad de bendecir lo que ya está bendito, la fuente de la bendición. Nosotros no podemos bendecir la fuente de la bendición, sino pedir a esa fuente de bendición que nos bendiga. Amén. Entonces cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre, ¿qué es lo que realmente significa eso? Amén. No es que usted diga a Dios, que tu nombre sea santo, como usted como bendiciendo, como tratando de bendecir a Dios. No. Hay que preguntarse y plantearse eso de otra manera. Santificado sea tu nombre, sí, pero ¿dónde? ¿Y en quién? ¿Y cómo? Amén. El nombre de Dios debe de ser santificado, pero ¿dónde? Amén. ¿En quién? El nombre de Dios debe de ser santificado en mi persona. Amén. Es decir, que debo de tener un testimonio y un comportamiento tal que alrededor de mí se halle ese murmuro continuo de que den gracias a Dios y honren el nombre de Dios por causa de un testimonio. Amén. Santificado sea tu nombre, sí. ¿Pero dónde? ¿En quién? El nombre de Dios debe ser ensalzado, puesto en alto. Amén. Debe ser santificado, pero en nosotros. Es el nombre de Dios quien nos santifica a nosotros. Amén. Es nuestro testimonio, es nuestro comportar, es nuestro andar. Amén. Lo que honra el nombre de Dios. Es como un padre que tiene sus hijos y sus hijos honran al padre. ¿Y cómo lo honran al padre? Pues en la manera de comportarse, la manera de andar. Amén. No solamente dirigiéndole palabras bonitas y después haciendo lo que les dé la gana. Amén. Sino
en los hechos. Y justamente esta oración lo que nos indica es que debemos de ser creyentes, pero en los hechos. Amén. Somos cristianos, pero no de boca, sino de hecho. Se puede demostrar, amén, que somos cristianos y que el nombre de Dios es santificado en nuestras vidas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. De verdad, amén, pido a Dios cada día de que el nombre de Dios sea santificado en nosotros. Amén. En nuestras vidas, en su iglesia. Que demos la talla necesaria para que el nombre de Dios siempre esté en alto. Amén. Vamos a seguir adelante. Bien, vamos a proseguir. Nos dice aquí en el verso 10. Amén. Continuamos con esta oración. Dice, venga tu reino. O venga a nosotros tu reino. Amén. También está esa versión, se puede comprender de las dos formas. Venga tu reino o venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Pero ¿qué significado tiene todo esto? Es lo importante. Como he dicho al principio, no solo aprenderlo de palabra y repetirlo como loros y cotorras, sino realizar el sentido que tiene todo esto. Y cuando Jesús nos enseña esta oración, nos está enseñando a aceptar la autoridad suya sobre nosotros. Amén. Si un creyente dice, venga tu reino, o venga sobre nosotros, o a nosotros tu reino, amén, quiere decir que el reino de Cristo, que su reino, se cumple en nosotros. Amén. Pues si alguno no se ha dado cuenta, Jesús es rey. Amén. Él es rey. Gloria al Señor. He dicho antes también que los judíos tienen su oración que se llama Avinu Malkenu. Amén. Avinu, Padre nuestro, y Malkenu, Rey nuestro. Amén. Y esto también lo vemos reflejado aquí en la enseñanza de Jesús. Amén. Jesús es el Rey. Jesús es quien gobierna y quien debe gobernar nuestras vidas. Y cuando el creyente se pone delante de Dios y dice y reconoce de esa manera, ¿verdad? Dice, hágase en mí tu voluntad. Venga en mí tu reino. Amén. ¿Qué está diciendo? Señor, reina en mí. Reina en mí. Amén. Gloria al Señor. Y ahora podemos hacernos la pregunta, ¿es que realmente Jesús reina en nuestra casa? Amén. Buena pregunta. Amén. A día de hoy, dígame, y seamos sinceros delante de Dios. Amén. ¿Realmente Jesús reina en tu hogar? ¿Se siente la paz? ¿Sientes la alegría? El gozo a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, ¿llegas a sentir gozo y paz en tu corazón? Si no es así, el reino de Dios todavía no se ha instaurado en tu vida. Y hay problema. Amén. Por eso es importante hacerse todas esas preguntas. Amén. Yo estoy reconociendo a Jesucristo como mi Rey y le estoy diciendo, venga tu reino. Es decir, reina sobre mí, reina en mí. Amén. Tú eres mi Rey. Yo soy tu súbdito. Yo estoy por debajo de ti. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que se tiene que decir. Solamente tú dices, yo tengo que hacer tu voluntad. Amén. Entonces, es bueno preguntarnos. Amén. No solo conformarnos de repetir oraciones, a veces oramos por orar. Fíjense, la Biblia que nos dice que no recibimos porque pedimos mal, dice, pedís y pedís mal.
ahí se dice que a veces nos ponemos a orar y nos ponemos a intentar ganarnos el favor de Dios, o a veces de coaccionar a Dios. ¿Ah? Porque un día decido de ponerme a orar y ayunar. Entonces parece que estoy coaccionando la voluntad de Dios. ¿Ah? No, que porque me he puesto en oración Dios me tiene que oír. Bueno, si Dios lo considera necesario, Dios te oirá. Pero si Dios no lo considera necesario, tu oración no va a ser escuchada. No es porque tú decidas de que un día te pones en ayuno y oración y que no, hasta que esta situación no se resuelva, no salgo del ayuno. Cuidado que estás tentando a Dios. Cuidado que estás coaccionando la voluntad de Dios. Y aquí aprendemos a orar de manera correcta y a decir, hágase tu voluntad. Amén, hágase tu voluntad. Uno puede, claro, ponerse un día en ayuno y poderse orar, y más que nada ser un día de consagración. Amén. Y en ese día uno ruega y pide, pero al final de todos esos ruegos y peticiones uno tiene que saber decir, Señor, sea tu voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú consideres justo para mí, eso haz. Amén. Amén. Seamos pues conscientes de que no se trata de hacer lo que nosotros queremos, de conseguir lo que nosotros queremos, y de orar para conseguir ciertas cosas, sino que nosotros cuando nos ponemos en oración es porque tenemos que honrar a Dios a través de esa oración. Amén. Que quizás estamos pasándolo mal, estamos a través de problemas y dificultades muy grandes, y a pesar de todo ello, doblegamos nuestras rodillas, le seguimos dando gracias a Dios, seguimos ensalzando el nombre de Dios y le seguimos diciendo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, no lo que yo quiero, sino lo que tú has planeado para mí. Eso es lo mejor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Amén, porque esto está muy interesante. Amén. Este pequeño estudio sobre la oración del Padre Nuestro. Gloria al Señor. Seguimos pues con esta imagen en pantalla sobre los panes. Amén. Fíjense, el texto nos dice, danos el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día, nuestro pan cotidiano. Bien, alimentarse es necesario, amados hermanos. Hay que alimentarse porque es necesario para nuestro cuerpo, pero más allá del alimento del cuerpo, debemos de pensar también en el alimento del alma, por encima de todo. Amén. Bien, este versículo exactamente qué es lo que nos quiere decir. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es el sustento necesario de cada día. Pero fíjense que, porque es curioso que Jesús no les enseña a decir, danos el pan de una semana o el pan de un mes. Podría haberles dicho, danos hoy el pan de un mes. Cuando nosotros salimos a hacer las compras, ¿verdad? Y hay una promoción en artículos, ¿verdad? Pueden ser carnes o pescados o lo que sea, ¿ok? Y disponemos de un congelador. Evidentemente, agarramos lo que podemos, ¿verdad? Porque es una cosa que está en promoción, ¿ok? Y eso va al congelador, ¿ok? Ya tenemos ahí para varios días o para varias semanas. Amén. Jesús no les ha enseñado a conseguir el pan de una semana, sino a conseguir y a preocuparse el pan de un solo día. Amén. La idea que Jesús quiere transmitirle es que no deben de estar afanados más que en el día de hoy. Amén. No en el día de mañana,
no en lo que puede suceder mañana o dentro de un mes, sino en lo que ocurre hoy día. Amén. A eso y en eso, amén, Jesús nos enseña. El pan que vamos a pedir va a ser el pan diario, la porción diaria. Amén, la porción diaria. Nos recuerda evidentemente en el Antiguo Testamento, cuando Dios les mandaba el maná, recibían una porción diaria de maná. Gloria al Señor. Nos recuerda este pasaje también varias cosas, ¿vale? Porque Jesús mismo nos dice que Él es el pan de vida. Amén. Así que, por una parte, Jesús nos está enseñando que en cuanto a nuestros recursos necesarios, a lo que nosotros necesitamos, amén, no debemos afanarnos por los días venideros, sino que debemos considerar solamente el día presente. Amén. Quiere decir esto, amados hermanos, de que no tengamos continuamente la preocupación en nuestras mentes de lo que va a ser el día de mañana, sino que debemos dejar todo en manos de Dios. Esa es la respuesta. Dejar y saber dejar todo en manos de Dios. Amén. He de preocuparme evidentemente por mi futuro, por supuesto. He de preocuparme por el futuro de mis hijos, por supuesto. Por el colegio de mis hijos, por la universidad de mis hijos, por supuesto que debes preocuparte, y es una obligación que lo hagas. Pero no debe de ser en ti un trastorno mental que te lleve a la frustración o a la depresión, sino que ciertamente debes de preocuparte por los tuyos, por tu esposa, por tus hijos, por su futuro, pero todo haciéndolo de esa manera, dejando todo en las manos de Dios. Amén. No porque nos afanemos mucho vamos a conseguir más cosas. No porque nos afanemos más, vamos a avanzar más. A veces afanándonos más estamos frenándonos. Porque estamos mentalmente cansados. Y necesitamos el reposo de Dios. Amén. Por eso Jesús les enseña de esa manera. Pidan el pan de cada día. Nada más. Pidan el sustento de cada día. Nada más. Lo demás, confíen en mí. Amén. Ustedes deben de confiar que si mañana vuelven a pedirme el pan de cada día, yo se lo voy a dar. Amén. Pero empiecen por el pan de hoy. Pídanme el pan de hoy. No me pidan el pan de mañana. El pan de mañana se lo voy a dar mañana. Y el pan de dentro de una semana se lo daré dentro de una semana. Pero hoy es día de que me pidan el pan de hoy. Amén. También la palabra del Señor nos enseña, y no debemos olvidarlo, que Jesús también Él es llamado, amén, Él es llamado el pan que ha descendido del cielo. Amén. Es decir, no solamente consideremos el alimento aquí bajo en la tierra, sino también el alimento que viene de arriba, el alimento espiritual. Amén. Debemos pues también anhelar ser alimentados por Dios cada día. Amén. Mire, como cada día nos alimentamos de pan, espiritualmente también necesitamos alimentarnos de Dios. Amén. No vivir una vida raquítica, como si fuésemos esqueletos andando. ¿Cuántos cristianos parecen esqueletos andando? Porque no comen diariamente la palabra de Dios. No meditan diariamente en la palabra de Dios. Amados hermanos, pidamos el pan de cada día. El pan de mañana no se preocupen. Eso lo vamos a tener.
Lo tenemos. Ese pan lo tenemos, amados hermanos. Pero no lo voy a pedir hoy, lo voy a pedir mañana. Amén. Vamos a continuar. Ok. Bien. Nos dice el versículo 12. Fíjense, presten atención. Dice, y perdónanos nuestras deudas. Otras versiones dicen también, perdónanos nuestras ofensas, ¿vale? Hay deudas, ofensas, hay diferentes interpretaciones de esta misma palabra, ¿vale? Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí está la trampita. Aquí está la trampita. Porque mucha gente no se da cuenta cuando ora de esta manera, cuando pide a Dios de esta manera. ¿Ah? Le dice, Señor, perdóname, así como yo perdono, así como yo sé perdonar, perdóname. Ay, Señor. Pues como pidas de esa manera, a ver, amén, y Dios te perdone tal y como tú perdonas, pues vas a salir mal parado. Vas a salir mal parado. No va a ser algo bueno. Porque generalmente no perdonamos bien. Porque no sabemos perdonar. ¿Ah? Aun cuando decimos que perdonamos de corazón, estamos perdonando a medias y guardamos rencores y rencillas. ¿Ah? Guardamos sentimientos adentro, ocultos. No se ven los sentimientos, pero acá están. ¿Ah? Y de acá con la boca le decimos al otro, sí, hombre, que te perdono, que no pasa nada. Hoy por ti, mañana por mí, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en el fondo de nuestro corazón, siguen habiendo rencillas y disensiones y pleitos. Y esperamos solamente la siguiente ocasión para echar sobre esa persona todos los trapos sucios habidos y por haber. Así que cuando nosotros nos encontremos delante de Dios, cuidado cómo oramos a Dios y cómo pedimos a Dios, porque si tú pides así de esta manera, como dice aquí, dice, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como yo perdono, Señor, perdóname también. Ay. Pobres de nosotros. Menos mal que Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Amén. Y Dios sabe que cuando oramos así somos unos inconscientes. Somos unos inconscientes. Amén. Esto ha sido una especie de trampita que nos ha puesto aquí Jesús. Amén. Una especie de trampa. ¿Ah? Graciosa. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Amados hermanos, necesitamos el perdón por encima de todas las cosas. Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone y quite esa culpa de nuestros corazones. Amén. Y que nos ayude a perdonar también. Que nos enseñe a perdonar. Porque no sabemos. Tal vez les digo, no sabemos perdonar. Que la lengua que no tiene hueso habla mucho. Pero los hechos son los que cuentan. Y a veces, como digo, estamos esperando una ocasión de que la persona vuelva a fallarnos para echarle encima todo lo que podemos. Bien, y vamos terminando ya. Amén. Vamos terminando. Nos dice, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Bien, el otro día, en la epístola de Santiago, ¿verdad? Leíamos que Dios no tienta a nadie
porque Dios no puede ser tentado. Dice, Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado. Y nos explicaba, ¿verdad? En esta lectura que hicimos en Santiago, nos decía de que cada uno es tentado en sus propias concupiscencias. Amén. Sin embargo, la enseñanza de Jesús entonces, ¿cuál es? Amén. Porque Jesús nos está enseñando a pedir de esa manera. No nos metas en tentación. Y líbranos del mal. Pero en realidad, si Dios no nos tienta, porque nos lo aclara Santiago, ¿verdad? De que ni Dios nos tienta, ni Dios tampoco puede ser tentado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús aquí en este versículo 13? No nos metas en tentación. Está diciendo, más bien de librarnos del mal, es de librarnos de nosotros mismos, amados hermanos. Librarnos de nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias, de nuestras propias pasiones. Cuando el creyente dice en su oración, Señor, no me metas en tentación, Dios le va a decir, no, pero si yo estoy tranquilo, si yo no te voy a poner en tentación, yo no te voy a poner en tentación, no te preocupes que yo en tentación no te voy a poner. Amén. Pero lo que nos enseña Dios es lo siguiente, a ver, que yo no te tiento. Lo que pasa es que la naturaleza que tienes es así, está continuamente sometida a tentaciones, porque es tu naturaleza caída. Es la naturaleza que tienes, una naturaleza que es caída, una naturaleza que es pecaminosa, y una naturaleza que está llena de deseos y de pasiones. Amén. En realidad, si quieren una traducción de lo que Jesús nos dice aquí, es más o menos, Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de mí mismo. Amén. Ayúdame a tener dominio sobre mí mismo. Amén. No nos metas en tentación y líbranos del mal, dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Amados hermanos, esto es un pequeño estudio que hemos hecho sobre la oración del Padre Nuestro. No he querido poner más textos ni extenderlo más porque se hace muy pesado y muy largo. Pero solamente nos quedamos con las reflexiones que se han dicho al principio. El Padre Nuestro no solamente es aprenderlo de memoria, como un lorito, sino de darle sentido. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué es lo que Jesús me quiere enseñar? ¿A dónde tengo que llegar con esta oración? Amén. Eso es lo importante. Amado hermano, lo importante no es que lo recites bonito, no es que lo aprendas así de carrerilla o carretilla, como se dice, que lo aprendas de memoria. Eso no es lo esencial. Lo esencial, amado hermano, es que cuando tú te pongas en oración, seas consciente de quién está delante de ti, a quién estás dirigiendo tu oración y con qué motivo te has puesto a orar. ¿Cuál es el motivo de tu oración? Que reflexiones bien. No solamente que empieces a pedir a Dios como aquel que tiene la lista de las compras del mercado, ¿verdad? Se tiene la lista de todo lo que tiene que comprar, huevos, aceite, sal, vinagre, leche, empieza así, ¿Cuántas veces hemos visto creyentes que parecen hacer de esa manera? Vienen delante de Dios con esa lista de peticiones. Señor, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Confundimos a Dios como si fuese un centro comercial. Y Dios no es un centro comercial. Dios no es un genio de la lámpara para concederte tus caprichos. Dios es Dios por excelencia. Amén. Nosotros somos sus hijos y debemos estar sí o sí sometidos a su voluntad. Amén.
Gloria al Señor. Espero que estas palabras te hayan infundido aliento, te hayan ayudado a reflexionar. Amén. Y quiero a Dios que en adelante, cuando te pongas en oración, reflexiones bien cada día en las palabras que diriges a Dios. Amén. Pues esto es todo, amados hermanos, y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.